Bendito el Eterno. Permiso del cielo, nuestro santo maestro Yeshua Mashiach, habrá también Abraham y cada uno de ustedes. Vamos al inicio. Pues vemos aquí en Números, ¿verdad? Que empieza la historia y del 1 dice: partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab junto a Jordán, frente a Jericó. Esto pertenecía a la paracha pasada, pero para tener un poquito el contexto. Y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Los amorreos era una raza muy poderosa, ¿verdad? Era gente muy poderosa que venían descendientes de los gigantes también, nada más que no gigantes de los tipo Sihón y Og, pero era gente de mucha estatura y habían echado a los moabitas. Como habían echado a los moabitas, entonces por eso ellos tuvieron miedo. ¿Por qué? Porque si los habían echado a ellos, ¿verdad? Si los ¿cómo se llaman? Vamos a ver dónde fue que leí. Los amorreos los habían echado a ellos y les habían conquistado, y había venido Israel y había hecho trizas al amorreo, que seguía con ellos, ¿verdad? O sea, ¿cómo yo enfrento a alguien que venció a alguien que me venció? ¿Verdad? Entonces, por eso es la preocupación. Por eso es la preocupación. Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo. Por eso, porque se escucharon todo lo que Israel había hecho. ¿Verdad? Algo como lo que está pasando actualmente, ¿verdad? Actualmente atacan a Israel, pero al final, por mucho que lo ataquen y sí lo golpean, al final sí lo han golpeado un poco, pero al final Israel termina ganando todas, ¿verdad? Termina ganando todas. Irán es inmensamente grande a la par de Israel, ¿verdad? Y aún así tuvieron que buscar la paz. Lo que pasa es que no lo dicen públicamente para no perder su poder sobre la gente, pero al final tienen que buscar esa paz. Dice, y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo porque era mucho, y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Recordemos que los moabitas no tenían por qué espantarse. Dijo un pastor, hay veces que hay gente que juegan a escondidos y nadie lo anda buscando, ¿verdad? A los moabitas Israel no les iba a quitar el terreno porque el Eterno les había dicho a los moabitas: no les voy a dar ni una pizca de los moabitas, no le voy a dar ni una pizca del terreno de los edomitas y no le voy a dar una pizca del terreno de los amonitas. No les voy a dar nada de ellos porque eran hijos de Abraham y venían de Abraham, ¿verdad? Bueno, no precisamente Abraham, pero sí eran hijos de Abraham. Recordemos que Lot, el que lo crió, fue Abraham. Era sobrino, pero era sobrino hijo, ¿verdad? Ajá. Fueron de incesto, pero aún así el Eterno les dejó la herencia, ¿verdad? Les dejó la herencia, esa herencia de terreno. Porque si nosotros vemos si hubo un incesto, y por eso es que nosotros tenemos que tener cuidado para juzgar. Muchas veces somos ligeros a juzgar y tenemos que tener cuidado a juzgar, porque los moabitas y los amonitas, ¿verdad? Aunque fueron de incesto, las dos hijas lo hicieron con la motivación más pura que existía, ¿verdad? La motivación más pura que hicieron las hijas de Lot, ese incesto lo hicieron con motivos puros, ¿verdad? No sé si sabían eso, lo hicieron con motivos puros. ¿Por qué? Recordemos que el Eterno dijo a Noé, nunca más un diluvio en la tierra para destruir a la gente mala. Resumiendo, ¿verdad? Nunca más diluvio. Ya no será con diluvio, será con fuego. Y vemos Apocalipsis que dice que el Eterno va a purificar con fuego, ¿verdad? Hay muchas cosas en el Código Real que dice que va a purificar con fuego. En los profetas también dice que se va a purificar con fuego. En muchas partes lo dice. Entonces, ellas conocían todo eso. ¿Cómo desapareció Sodoma y Gomorra? Con fuego. Solo ellas se fueron para la montaña con el papá, pensando que solo quedaban ellas dos y el papá. Cuando ellas toman la decisión de acostarse con el papá, si ustedes leen la historia, solo nosotros y papá hemos quedado. Si no tomamos, no quedamos embarazadas de nuestro padre, la raza humana se pierde.
Fue que se quemaron las 5 ciudades que ven ahí y salen todo el mundo que ellas conocían. Ese era el mundo que ellas conocían en ese momento. Entonces, en la mente de ellas estaba, se acabó nuevamente, el Eterno juzgó al mundo con fuego, va a empezar de nuevo y va a empezar con nuestra familia. Eso es lo que tenían ellos en la mente. Entonces, por eso vemos que a pesar de que todo lo que pasa, de ahí viene Ruth, la moabita, ¿verdad? Y de ahí viene David, la bisabuela de David. De aquí, de esa relación, ¿verdad? Entonces, vemos que aún en todo eso, el Eterno, como dijo alguien, actúa para bien, si la gente quiere que se actúe para bien, ¿verdad? En este caso, los moabitas no quisieron actuar para bien, porque a ellos no les iban a tocar la tierra, ¿verdad? Porque es Moab, no le pertenecía a Israel. Usted puede ver el mapa de Israel en el tiempo de David, usted puede buscar el mapa de David y busca Moab, nunca le perteneció a Israel. Nunca. En ninguna época de la historia, Moab fue conquistado por Israel. Porque Israel, los reyes, siempre fueron obedientes, los que conquistaron, los que lograron conquistar, que recordemos que fue Josué y después fue David, los que más expandieron el territorio de Israel, ellos eran guardadores de Torah. Entonces nunca iban a agarrar algo que no les correspondía, ¿verdad? Entonces esos moabitas no tenían por qué estar en esa situación. Y vean qué interesante lo que dice ahí. Y dijo Moab a los ancianos de Madián. Madián y Moab eran enemigos. Eran enemigos y se unieron para derrotar a Israel. Entonces vemos qué interesante. Cómo el enemigo siempre, aunque sean enemigos, se unen para ir en contra de las cosas del Eterno, en contra del pueblo del Eterno. Lo vemos ahorita. ¿Cuántos países se han aliado en contra de Israel? Y no son amigos. No son amigos para nada. Pero se han unido para ir en contra de Israel. Se han unido para ir en contra de Israel para poder derrotarlo. Entonces, hay que tener ese cuidado, ¿verdad? Porque... ajá. ¿Verdad? Entonces, vemos que siempre eso ha pasado. O sea, eso no es nuevo. Eso no es nuevo. Siempre Israel lo han querido echar de esa tierra. Y es lo que vemos actualmente. O sea, la gente dice es que Israel invadió en el 48 a los palestinos. Eso nunca fue a los palestinos. Cuando uno va a la historia, nunca fue a los palestinos. Esa tierra al final nunca fue de nadie. Fue conquistada por unos, después conquistada por otros, después conquistada por otros, conquistada por otros, y los últimos fueron los ingleses. Fueron los que le dieron parte a Israel y parte a los palestinos. ¿Verdad? Pero no era de ellos. No era de ellos. Y es curioso, hermanos, porque vemos que todo el mundo se levanta contra Israel. Los egipcios son musulmanes. Uno de la franja de Gaza no lo dejan pasar, pero ni amarrado a Egipto. Puede pasar a Israel, pero a Egipto no puede pasar. Entonces, ¿cómo es el asunto? A ellos no los dejan pasar porque creen que están ahí tan atrincherados, están juntos. No los dejan pasar. ¿Por qué no los dejarán pasar? ¿Por qué Egipto, si dice que ellos son buena gente, verdad? No los deja pasar y no se los lleva para Egipto, que es tan grande. Porque ellos saben que no es así. Ellos saben que no es así. Lo que van a meter es problemas aquí. ¿Verdad? Que eso es lo que va a pasar. Es gente problemática. ¿Verdad? Y no todos, vamos a aclarar, no todos, pero el problema es que el gobierno que hay, los que gobiernan sí son problemáticos. Dice, ahora la mirada de esta gente, todos nuestros contornos, como el buey, la grama del campo. Ellos sabían que, vean qué interesante, nuestros contornos, o sea, no se van a meter con nosotros, o sea, que hay gente más increíble. Nuestros contornos, ellos también sabían que no les iban a quitar eso. Porque ¿qué es un contorno? Por ejemplo, la circunvalación, ¿qué es? El contorno, ¿verdad? De la parte central de San José. Bueno, eso es lo que iban a hacer, iban a rodearlos y todo eso, y aún así estaban de incómodos. Estaban de incómodos.
Dice, y Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Por tanto, envió mensajeros a Bilán de Beor. Este Balac, ahora vamos a ver, vean que está hablando de los moabitas, pero está hablando que Balac es el rey en ese momento, ¿verdad? Asumimos que ¿dónde es rey? Ok. Asumimos que el rey de Moab. Dijo, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Por tanto, envió mensajeros a Bilán, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen, diciendo, un pueblo ha salido de Egipto y he aquí cubre la faz de la tierra. Esto es profético, porque Israel era muy pequeñito, ¿verdad? Esto es profético. Dice, y habita delante de mí. Ve pues ahora, te ruego, maldice a este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizás yo pueda herirlo y echarlo de la tierra. Ni siquiera de mi tierra, de la tierra. Dice, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito y al que tú maldigas será maldito. Entonces vemos que interesante, hermanos, porque muchas veces nosotros hablamos mal de nuestros hijos y te sacan un examen mal y le dicen, no sea usted burro, qué bruto, qué bruta. ¿Qué estamos diciendo ahí? Dice que por nuestras palabras seremos juzgados y en las palabras de nosotros hay bendición o hay maldición, hay vida o hay muerte. ¿Qué estamos haciendo con nuestros hijos? Estamos maldiciendo, estamos matándolos, estamos bajándole la autoestima y no van a tener autoestima para enfrentar muchas cosas. ¿Por qué? Porque lo primero que van a decir, yo soy burro y bruto. Las trabajarán, ¿verdad? Entonces, vemos qué interesante, hermanos. Igual cuando hablamos de un hermano, qué cuidado hay que tener cuando hablamos de un hermano, ¿verdad? ¿Qué estamos diciendo del hermano, de la hermana? Aún cuando el hermano se deja la hora corta, ¿verdad? Recordemos lo que dijo Yeshua, ustedes los fuertes levanten al débil. Si alguien se jala una torta y el que va a hablar es el fuerte, ¿qué tiene que hacer? O sea, si yo voy a hablar, se supone que es que estoy mejor que él, porque estoy viendo que hizo algo malo. Y si hizo algo malo, y yo lo estoy viendo porque soy mejor, entre comillas, ¿verdad? Nada más se supone que soy mejor. Entonces, como soy mejor, hablo porque estoy viendo. Ah, pero ¿qué es lo que debería hacer? ¿Verdad? Ayudarle. Lógicamente hay cosas que hay que discutir. Lógicamente que hay cosas que discutir, enseñanzas que lógicamente uno tiene que preguntar, pero eso no estamos hablando de eso, ¿verdad? Estamos hablando hablar mal de alguien. La intención con lo que se hace, ¿verdad? ¿Cómo se está haciendo? ¿Qué estoy trayendo sobre la persona? Ahí vemos que el mal de ojo es totalmente cierto, ¿verdad? El mal de ojo es totalmente cierto. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros se nos ha enseñado que eso es brujería y nos ponemos, nadie anda en delito rojo, espero que nadie anda, y que alguien anda, disculpa. Si alguien anda, ¿verdad? No le he visto las manos a nadie. No estoy como los profetas, viendo los anillos y viendo las cadenas, ¿verdad? Pero el mal de ojo sí existe, hermanos. Es ciertísimo, ¿verdad? Es ciertísimo. Lo que pasa es que el mal de ojo hay que saberlo interpretar. Yeshua dijo lo siguiente. Voy a parafrasearlo. No hagan cosas espléndidas, no pretendan mostrar mucho de lo que son. Le dice a las mujeres, no con peinados ostentosos. ¿Saben qué eran peinados ostentosos? No era liso, no, ¿verdad? Eran diademas de oro, era todo de oro, o sea, lo que usaban eran cosas de oro, ¿verdad? La mujer de antes acostumbraba a usar mucho oro, ¿verdad? Entonces, no usen peinados ostentosos, era por muchas cosas. ¿Por qué? Porque alguien con necesidad iba a decir, esa persona no es tan buena, y cómo la ha bendecido tanto, Eterno. Entonces, esa queja sube al cielo. El cielo juzga y busca cómo ha sido la actitud de esa persona y el Eterno dice si ha hecho cosas malas, que el Eterno se las ha pasado. No sé cuántos de nosotros como papás le hemos pasado cosas a los hijos y cuando se dio cuenta mamá, ¿qué tenemos que hacer? Los papás,
agachar las orejas y dele. Muchas veces, ¿cierto o no? O sea, que nosotros como hombres, porque es cierto, el hombre es más fácil de pasar cosas, es como más alcahueta, diría yo, ¿verdad? Bueno, eso me dicen a mí, papá más alcahueta, ¿verdad? Pero uno tiende a pasar ciertas cosas, la mamá no tiende a pasar muchas cosas, ¿verdad? Entonces, resulta que yo le dejé pasar ciertas cositas, pero yo sé que no lo debía hacer. Pero pienso que no es tan problemático eso, que se lo prueban, el Eterno es igual. El Eterno deja pasar ciertas cositas, ¿verdad? Y aún así sigue bendiciendo a las personas. Pero cuando alguien se queja, entonces, ¿qué le queda hacer a él? Cumplir su palabra. Y dice, lo que el hombre siembra, eso cosecha. Si haces esto te perseguirá, y si haces esto te perseguirá. Entonces, cuando alguien lo ve, por eso es el mal de ojo. El mal de ojo es cuando alguien lo ve a uno y lo envidia y se queja. Entonces, eso le puede causar problemas a uno porque se hace un juicio contra uno. Y si uno no está tan meritorio, le viene lo malo que uno hizo. ¿Verdad? Por eso hay que cuidarse. Si existe el mal de ojo, no es ponerse el hilito y ya con eso no me pega, no. No es ponerse el hilito, ¿verdad? Pero sí existe. Por eso, oiga, por eso, hermanos, las mujeres no pueden decir cuando van a parir. ¿Sabían eso? Eso es del esposo, de la familia cercana, nada más. Bueno, y del more, ¿para qué ore? O del líder, para que esté orando. Pero cuando una mujer está embarazada, no puede decirle a todo el mundo. ¿Verdad? Yo no sé cuántos escuchaban antes los dichos, bueno, yo tal vez, la hermana Amparo y yo, entonces, que decían, le amarró el hijo. ¿Usted escuchaba eso, hermano? ¿Ah? Sí, le amarró el hijo. Es que alguien malintencionado sabía cuándo iba a parir la mujer y hacía ciertas cosas ahí malas y le amarraba y le atrasaba el embarazo. Ajá. Para que no pariera cuando era y había problemas. Y mucha gente moría de eso. ¿Verdad? Ese es el mal de ojo. Por eso hay cosas que hay que tener en secreto. Cuando uno es prosperado, hermanos, y es bien bendecido por el Eterno, económicamente hablando, ¿verdad? Uno no debe ostentar porque eso no es bien. ¿Verdad? Seguimos manteniendo, como dicen, el nivel ahí, ¿verdad? Que siempre hemos mantenido disfrutando, porque tampoco es que no vamos a disfrutar, si tenemos hay que disfrutarlo, lógicamente, ¿verdad? Pero manteniendo un nivel ahí, como dicen, bajón, ahí, moderado, ¿verdad? Para que la gente no tenga lo hacen los traficantes, lo hacen, ¿verdad? Tratan de mantener un perfil, los sabios, los que no son sabios, ¿verdad? En el buen sentido, ¿verdad? La sabiduría humana, no la del Eterno, ¿verdad? Por eso mismo. Entonces, sí existe. Entonces, por eso es que maldigas y todo eso, eso es lo que decía. Cuando vemos que este empieza a maldecir y quiere maldecir a Israel, ¿qué es lo que le dice qué es lo que dice el Eterno? No hay ningún defecto en Israel. O sea, si hubiera habido un defecto, ¿qué pasa? O sea, vemos el mal de ojo. Si hubiera habido un defecto y vemos que a dónde subía Bilán, subía a las montañas más altas para ver a Israel allá, a ver cualquier torta que se hubieran hecho, para sacar esa torta y presentársela a Israel, para poderlo maldecir. ¿Verdad? Entonces, por eso es que hay que tener ese cuidado. Por eso, hermanos, ¿verdad? No sé cuántos vienen de la escuela donde alguien se jalaba una torta y se ponía en disciplina. ¿Verdad? ¿Verdad? Entonces, cuando alguien se pone en disciplina, no se puede decir por qué está en disciplina. Es más, lo sabe el líder y la persona, punto. Nadie más tiene que saberlo. Yo recuerdo que antes, ¿verdad? Nunca lo vi personalmente, pero después de que salí de un lugar me dijeron que pasaban a la gente a declarar el pecado delante de toda la iglesia, decir que había hecho y 2 años de disciplina. Isso todavía as cosas profetas por allí en Portugal existían. El hijo alguien de iglesia, por ejemplo, si yo no torca, para ir delante de toda la comunidad, o si el hijo de cada persona cometiendo estos o delito o tocaba lo que sea. Sí. La iglesia del evangelio completo llegaban incluso los ponían actas escolares antes de. Sí, eso no se puede hacer, o sea, eso está prohibido en la Torá. Eso está prohibido en la Torá. Eso lo sabe el líder y la persona nada más. Y si la persona
se ha arrepentido. Si no se ha arrepentido, sigue comiendo el mismo lado que está porque no hay nada que hacer, ¿verdad? Y se le da un acompañamiento, no se sienta en las últimas sillas. Lo normal más bien es que el líder, si está a tiempo completo y la persona, los tiempos libres, andarlo con él. Y que generalmente se hace en el otro momento. No, ya siéntese ya el último, descartado de todo, no puede hacer nada, no puede ni hablar, no puede ni barrer, no puede hacer nada, ¿verdad? Porque ¿cómo corregimos? Por ejemplo, ¿cómo corregimos a alguien que no sepa sumar? Escondiéndole los números. En disciplina al que daba más. Sí, eso es otra cosa, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque lo que se quiere es restaurar. O sea, el concepto de disciplina no es que esté mal aplicado, no es que esté malo, pero sí está re mal aplicado. Porque la idea es restaurar. Esa es la idea. Y usted ve toda la escritura, restaurar, ¿verdad? Por eso Moisés mandó a llamar en la parashá de Coré, mandó a llamar a Datán y a Abiram. ¿Qué era lo que quería? Restaurarlo. Ya se jalaron la torta, pero quiero restaurarlo. Estoy dando otra oportunidad. Y los mandó a llamar a la casa. Ya no quisieron ir. O sea, vemos que ellos no quisieron. Entonces, cuando la persona no quiere, no hay nada que hacer. Pero cuando la persona quiere, se le da el seguimiento. Y en su momento, hacemos como dijo Yeshua con Pedro. Pedro se jaló tamaña torta. Cuando dice que maldició, o maldijo, maldición no se dice, ¿verdad? Y maldijo, ¿verdad? Ese maldijo, hermanos, es que dijo cosas terribles, ¿verdad? Seguro no, ni en Dios creo, seguro dijo. ¿Quién sabe qué dijo? No está narrado, pero dijo cosas tremendas. ¿Y cuánto duró Yeshua para restaurarlo? ¿Cuánto duró el proceso de disciplina de Pedro? ¿Cuánto duró el proceso de disciplina de Pedro? 40 días. ¿Mes y 10 días? Recordemos que Yeshua, antes de venir a Jerusalén, los encontró en Galilea. Y estaba Pedro pescando con los demás. Eso está en Juan. Se lo encuentra pescando. Pedro se da cuenta que llegó el Mashiach. Mucha gente dice que es que Pedro renunció. Mentira, Pedro renunció. Cuando uno lee la escritura, dice que Yeshua dijo, vayan a Galilea que ya me les voy a aparecer. Y estaba pescando porque ya era el pescador, era el dueño de una empresa. Y la empresa nunca la perdió Pedro. Pedro la dejó como un administrador. Pedro dejó la empresa, él que era una empresa pesquera, la dejó como un administrador. Él no dejó todo botado como la gente interpreta para seguir a Yeshua. Él fue responsable, dejó su empresa como un buen administrador. Y cuando vemos toda la historia, nos damos cuenta que Pedro, cuando Yeshua lo encuentra, pescaba en una lanchita. Y cuando ya vuelve a encontrarlo, 3 años y medio después, ya no era una lanchita, era un barco. Porque en la primera vez se hundía el barco, en la siguiente se rompían las redes, ¿verdad? No era el barco que se hundía, porque ya era un barco, ya no era una lanchita, ya no era ¿Alguien sabe de eso? Antes decía un cayuco, ¿verdad? Que apenas lo uno y le hacía así, ¿verdad? Se quería volcar. Entonces, vemos que Pedro se lo encuentra a Yeshua, se baja Pedro y le dice Yeshua, apacienta mis ovejas. 3 veces le dijo. En la tercera Pedro dice, tú conoces todo. Tú sabes quién soy yo. Ya sabes que te fallé allá, ya sabes lo que hice, pero estoy arrepentido, tú me conoces. ¿Verdad? Y si usted quiere ponerme, aquí estoy. ¿Verdad? En Juan está la historia, cuando ya él lo deja a Pedro y Pedro llega y le dice, y ese que viene atrás, porque Yeshua se lo llevó parte a Kefa. Y viene Yohanan atrás, ¿verdad? Y Kefa le dice, ¿y ese sujeto qué? Cuando nosotros vemos en el idioma original sería algo así, ¿ese sujeto qué? O sea, yo voy a estar ahí apacentando, ¿y ese qué? ¿Y sabe cuál fue la respuesta de Yeshua? ¿A usted qué le importa? Sí, eso le dijo. ¿A ti qué? Reina Valera es muy profética, ¿sabían eso? Reina Valera es muy profética y todo eso. Pero lo que le dijo es de qué le importa. Usted haga lo que le dije. Imagínense. ¿Verdad? Entonces, ¿qué vemos ahí? Ya que a nosotros no nos debe interesar mucho en el buen sentido qué va a poder hacer el Eterno al hermano, cómo lo va a usar, ni nada de eso. Nos debe importar qué estoy haciendo yo con la responsabilidad mía.
¿verdad? Eso se pone disciplina. Ah, sí. ¿Qué tipo de pata? Muchas causas. Hay muchas causas. Mira, por ejemplo, alguien que ha hecho división y después quiere regresar, tiene un tiempo de supervisión, lógicamente más larguito que, ¿verdad? Porque si es división, tiene que ser un poquito más largo, ¿verdad? Tiene que ser un poquito más largo. Sí, o sea, dependiendo de la causa, dependiendo de la circunstancia, así se hace. Pero sí existe, digamos. Lo que pasa es que no es común. No es común porque como digo, lo que se busca es restaurar y casi siempre se mantiene como confidencial y no es tapar el pecado. Claro, no es tapar el pecado, sino es darle lo que la Torá dice. Por ejemplo, si nosotros hubiéramos estado en el tiempo en que Pedro negó a Yeshua y 43 y 40 días después lo ponen como principal, ¿qué hubiéramos hecho nosotros? ¿Ah? Que sinvergüenza, ¿cómo lo va a poner? ¿Verdad? Sí, o sea, hubiéramos dicho mucho, hermano, habría que nosotros no analizamos, ¿verdad? Pero como el pueblo de Israel y todos los que estaban ahí entendían que el Eterno conoce, que Yeshua conocía y que el Eterno lo que quiere es restaurar a la gente, no destruirla, ¿verdad? Siempre y cuando la persona venga arrepentida, entonces no hay problema. No hay problema en eso, ¿verdad? Aclaro, no estoy hablando de sinvergüenza, no estoy hablando nada de eso, ¿verdad? Que ya son otras cosas que también se ven en muchos lados, ¿verdad? Y más si es el que más da. Si es el que más da, hay que buscarle cualquier cosa para ver, ¿verdad? Ok, Balak quiso derrotar y echar a Israel de la tierra, pero como había mostrado su poder militar con los pueblos de dos gigantes, ahora pudieron a la brujería, ¿verdad? La estrategia del enemigo es triple: usar la fuerza militar y física para obligar a someter, ¿verdad? Entonces, esto entra en la psicología también, ¿verdad? La psicología de que no puedes hacer esto aquí y allá. Muchas veces se utiliza la psicología, que lo vemos en el otro campamento, ¿verdad? Lo vemos en el otro campamento que al líder no se le puede corregir, que todo líder está para corregirlo. Cuando se equivoca, y el líder que no acepta que se equivocó y corrige y no corrige, está en problema. Yo usaba los peyos por aquí, yo les he dicho a ustedes, las guidejas, ¿verdad? Yo las usaba por ahí, tengo fotos donde están las guidejas, pues ¿saben qué son las guidejas? Los colochitos, ¿verdad? Por aquí los usaba yo. Y yo andaba con las guidejas y las hacía así también para que la gente viera que las andaba. Sí, sí, porque como la gente lo veía raro, lo veía bien más raro. Y orgulloso, ¿no? También, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Pero cuando yo entiendo, ¿verdad? Que no es no cortarlas, es no rasurar, ¿verdad? Pues uno pasa a entender. Entonces, ¿qué hicimos? Hermano, me equivoqué. El que quiere usarlas, úselas. Pero nadie tiene que usarlas. Nadie tiene que llevar esa carga para que lo vean raro. ¿Verdad? Porque al final, si no ven raro, como dijo Yeshua, bienaventurados son cuando hablan de ustedes por causa mía. Dijo Yeshua. O sea, por causa de él no me interesa que hablen mal de mí. Al final, si estoy honrando al Eterno. Pero si no lo estoy honrando y lo que estoy haciendo es poniéndome para repeler a la gente, ¿para qué? ¿Verdad? Pero hay gente tan orgullosa que, aunque se dieron cuenta, siguen manteniéndolo para que vean que no me equivoqué. ¿Verdad? Entonces, hay que corregir. Si hay que corregir con muchas cosas, cada vez que aprendemos hay que corregir. Con lo que sea. Hoy podemos estar haciendo algo y mañana nos damos cuenta que cometimos un error. Hay que corregirlo. Eso es lo que hay que hacer. No podemos ser ignorantes en esto. Entonces, muchas veces se utiliza eso también. Y el enemigo lo utiliza en los líderes para que sean orgullosos, ¿verdad? Entonces, es como una fuerza militar, ¿verdad? Aunque es psicología y todo eso, pero es una fuerza que pasa ahí. Ok. El número 2 dice, usar la magia y la fuerza espiritual y la psicología para dominarlos. Entonces, vemos que también eso fue una de las estrategias, bendecir, maldecir y todo eso. Y como no se pudo, entonces usa la última estrategia, ¿verdad? Que no está en esta paracha. Dice, usar nuestras pasiones y atraernos al pecado con comida, con comida, sexo y destruirnos desde adentro con las costumbres e ideas de las religiones gentiles. Ok, cuando nosotros vemos
Ese fue el que pudo con Israel. La brujería no pudo. O sea, el diablo no pudo. ¿Qué fue lo que pudo? La carne. La gente le echa culpa al diablo de todo. Pero aquí vemos quién actuó, la carne. Aquí no fue ni el diablo, aquí fue primero la carne y el mundo. El diablo quedó descartado. El diablo aquí fue el primero que entró, pero no hizo nada. ¿Verdad? ¿Qué fue lo que triunfó? La carne y el mundo. ¿Por qué digo el mundo? Porque cuando nosotros vamos a la historia, ¿qué fue la forma que utilizaron los moabitas? Dice que pusieron a las mujeres, ¿verdad? En el camino, pero los pusieron tiendas de comida primero, ¿verdad? Tiendas de comida, incluía comida y bebida, y adentro tenían a las princesas de Moab. Entonces primero comían, se sentaban ahí a comer tranquilos, felices de la vida, ¿verdad? No había problema, no estaba prohibido eso todavía. No había una prohibición de que ellos comieran, mientras fuera comida permitida. No había problema. De hecho, vemos a Judá. Judá, cuando se encuentra con Tamar, estaba fuera ahí, estaba con el mundo, digámoslo así. Y era socio de alguien del mundo, ¿verdad? Ese no era el problema. El problema es como el mundo puede engañarnos y llevarnos a pecar con el Eterno. Por eso Yeshua dijo, no te pido que los quites del mundo. O sea, el mundo no es el malo, aunque sí, sino que los guardes del mal, ¿verdad? Tenemos que vivir en este mundo con todo lo que hay, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que guardarnos del mundo? Aquí, ¿qué pasó? Ellos no se guardaron. ¿Verdad? Comieron, como dijo Rabino, si no comamos y bebamos, que mañana moriremos. ¿De dónde creen que sacó eso? ¿De dónde creen que sacó Rabino Shaul? Comamos y bebamos, que es así, comamos y bebamos, que mañana moriremos. De lo que había pasado con Milán. Comieron, bebieron, después murieron, ¿verdad? Por apartarse del Eterno. O sea, si el Eterno no existe, hagamos lo que hicieron aquellos allá. Por si no hay problema. Entonces vemos que hay que tener cuidado con esto, con el tercer punto, hermanos, porque es lo más fácil. Porque al final no se ve tan malo. Al final no se ve tan malo ir a cumpleaños de alguien de la familia. Al final no se ve tan malo ir a una fiesta de la familia. Y no está mal. Pero depende de lo que estén haciendo en la fiesta, si está mal. ¿Verdad? Depende de lo que están haciendo en la fiesta, si está mal. ¿Verdad? Si voy a cambiar la fiesta por el Shabbat, si está mal. Está mal, porque recordemos que en Shabbat ni siquiera se habla de muchas cosas porque era lógico que no las iban a hacer. O sea, ya tenían tan metido eso que era lógico que no iban a hacer algo en Shabbat. Entonces hay que tener cuidado con eso, porque se empieza así. Se empieza que hoy voy a un cumpleaños en Shabbat, mañana voy al otro y después ya hago todo lo que sea en Shabbat. ¿Verdad? Ya ni me congrego en Shabbat, digo, no, nada más no trabajo. En realidad trabajar no tiene ningún sentido. Porque si fuera así, descansemos el domingo. O sea, si el descanso fuera, no, es que ese Eterno quiere que estemos con él conectados. Hasta donde la posibilidad nos den. Lógicamente, por ejemplo, el hermano Diego, ¿verdad? Perdón, hermano, que nos ponga este ejemplo. El hermano Diego ha intentado por todas partes, ¿verdad? De hecho, estuvo viniendo a Shabbat porque tenía un trabajo, el trabajo ya no se dio y tuvo que tomar otro trabajo porque dice que el que no provee para su casa es peor que un impío. Pero el hermano no viene, no es porque no quiera venir, ¿verdad? Es porque no tiene la posibilidad. Entonces, todo eso, por eso hay que buscar con justicia, ¿verdad? No es mi caso, hermano. Yo un chaval, no me reúno porque legítimamente me da la gana no reunirme. Yo no trabajo ni un solo sábado, ¿verdad? Y este año tampoco, porque el 14 cae domingo de septiembre, que es el día que me pueden hacer ir, ¿verdad? El día que le pueden hacer a uno como trabajador del gobierno ir a trabajar, ¿verdad? Pero gracias al Eterno no cae Shabbat, cae domingo. Entonces son las cosas que nosotros tenemos, porque eso es lo que digo yo, las pequeñas zorras echan a perder un viñedo. ¿Qué dice eso? ¿Sabe cuántos zorros tiene una zorra? ¿Ah? Entre 8 a 12. Y esos vuelven a parir cada 3 meses. Entonces, 2 zorritas pequeñas
se multiplican y cuando dan cuenta que no son zorritos, son zorrones pariendo un montón de zorritos, comiéndose las uvas, ¿verdad? Entonces, por eso he dicho ahí, las pequeñas, o sea, las pequeñas cositas nos van separando. Hay unos que, bueno, fueron a comprar comida que no era problema, pero tenían comida en los campamentos, ¿eh? ¿Para qué fueron allá? ¿Para qué fueron allá si tenían comida ahí? Ok, vamos a ver aquí lo que les dije. Vemos que aquí esto me lo encontré ahora en unos documentos viejos que tenían, como el 2018, si mal no me equivoco. Entonces vemos aquí, qué curioso, ¿quién era Taré? El papá de Abraham. Y de Taré viene Arán, que era el papá de Lot. Viene Nacor, viene Sara, viene Abraham. Ok. Después de aquí, de Sara y Abraham, viene Isaac. De Isaac y Rebeca viene Jacob, Esaú, que es Edom. Ok. De Agar viene Ismael y viene con Esaú, viene Mahalalel y de ahí viene Edom, que es el enemigo principal de Israel en el tiempo futuro. Edom es Roma, no sé si sabían eso. Edom es Roma. El fundador de Roma fue uno de los descendientes de Esaú. Ok. Vamos aquí a esta otra parte interesante. Nacor, que recuerden que el que murió fue Harán, ¿recuerdan? Nacor tiene a Milca. Milca viene, de Milca viene Betuel. De Betuel viene Rebeca y viene Labán. De Betuel. ¿Verdad? Aquí viene el Rebeca y Labán. Y aquí Eliezer va a donde Betuel a traerle esposa a Isaac, que es Rebeca. Entonces, cuando nosotros vemos aquí que Labán tiene a Beor, recuerden que cuando llega a Jacob, a donde Labán no tenía hijos, solo hijas, ¿recuerdan? Cuando llega Jacob, solo hijas tenía. Cuando llega Jacob, tiene hijos, empieza a tener hijos. Y por eso después los hijos empiezan a pelear con Jacob. Por eso las pastoras eran Lea y Raquel, porque no tenía hijos, ¿verdad? Labán no tenía hijos, solo hijas. Bueno, también tenía a Bilha y a Silpa, que también eran hijas de Labán. Eran hijas de Labán también, pero no habían hijos. Cuando llega Jacob, se le abre y empieza a tener hijos también, ¿verdad? Entonces, por eso encontramos que los hijos empiezan a decirle a Labán, que Jacob aquí, que empiezan a meterle cuento, porque eran carajillos. Eran carajillos. ¿Por qué? Si nosotros sacamos la edad de Jacob, donde estuvo de Labán, ¿cuántos años fueron? 7 por una, 7 por la otra y 7 por el dinero. Como te voy a trabajar 7 años por las ovejas, debe ser mi parte. Fueron 21 años. ¿Cuántos tenían los hijos de Labán? No, el más viejo tenía 20. Mientras él llegó y se embarazaron las hijas de las mujeres de Labán y todo eso, o sea, mucho 20. Podía ser que menos. Entonces, uno tenía 20 y todos los demás tenían menos. ¿Verdad? Y de ahí sale Beor, y de Beor sale Bilán. O sea, que Bilán es familia de Moisés. Como primo tercero. ¿Verdad? Porque viene de Beor, que era hijo de Labán. O sea, vea que aquí no están los hijos, por ejemplo, aquí no están, nos brincamos varios hijos, ¿verdad? Aquí está Jacob y después sale Moisés. Lógicamente ahí falta Leví y falta Amram, ¿verdad? Entonces, en ese espacio faltan esos dos, Leví y Amram, que eran los ancestros de él. Y aquí faltan algunos otros ancestros también. Pero vemos que eran familia. Como primos cuartos, primos terceros. Vean qué duro, ¿verdad? Vean qué duro. Y Balac era moabita, ¿verdad? Era moabita y también era familia de Moshe. ¿Por qué? Porque Lot era hijo sobrino de Abraham, ¿verdad? Era primo hermano de Isaac, Lot.
Entonces, Moab y Amón eran primos de Jacob. Y de ahí sigue, nos brincamos otros, ¿verdad? Eso está en el Midrash, la genealogía, ahí la encuentro uno en el Midrash de ellos. Y encontramos que Balac también era familia, o sea que al final eran familia lejana. Eran familia lejana, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir eso, hermanos? Que el asunto no se trata al final por ser descendiente de alguien, sino de lo que hagamos, ¿verdad? Porque ellos perfectamente pudieron haber sido parte del pueblo de Israel, porque la promesa fue a Abraham y Abraham había adoptado a Lot, o sea que prácticamente lo cubría él. Vemos que Edom también viene de Abraham, ese viene directamente de Abraham, ¿verdad? De la semilla de Abraham. Y vemos que no lo quisieron hacer así, ¿verdad? Y vemos que aquí, aunque no viene de Abraham, ¿verdad? Labán, pero sí era familia de Rebeca. Y el pueblo de Israel viene de Rebeca también, ¿verdad? Que era hijo de Nacor, de Milca y de Betuel, que eran hermanos de Sara y hermanos de Abraham. Eran hermanos de Abraham. Entonces, es importante saber eso, hermanos. ¿Por qué? Tenemos que cuidarnos hasta la familia. Si la familia no sigue los preceptos del Eterno, igual hay que cuidarnos con mucho más razón. ¿Por qué? Porque el extraño no me conoce, la familia me conoce. Entonces, la familia lo que hace es sacar lo mínimo que yo haga para tirarme en la cara. El extraño no. El extraño no me conoce. De hecho, hay un mandamiento que dice, no te metas en la casa de tu vecino. Oye, eso es un mandamiento. No te metas en la casa de tu vecino. ¿Por qué, hermanos? Porque hay cosas que son muy privadas. Y hay cosas que no son pecado, pero puede hacer que la otra persona hable mal. ¿Verdad? Pongo un ejemplo. Hay hombres que ni a palo van a cocinar. Y si van y me encuentran a mí cocinando y a mi esposa acostada, dicen de todas. Y si yo estoy tranquilo y ella tranquila, no se meten. No le interesa. Yo ya llegamos a un acuerdo. De hecho, me pasó una vez. Mi esposa recién operada, que no podía moverse, ¿verdad? Yo tengo dos hijas más grandes, ¿verdad? Estaban en el colegio, mi esposa acostada, ¿verdad? Mis dos hijas sentadas allá en el sillón hablando, y estaban haciendo estudiando. Hay un vecino que tenemos y le prestábamos el teléfono, en ese tiempo era teléfono de casa, ¿verdad? El celular nada que ver, no existía. Le prestamos el teléfono para que se comunicara con el hijo cuando ocupara. Oiga, ¿cuándo ocupara? Entonces, de vez en cuando él venía y lo llamaba, entonces lo llamé y yo estoy barriendo, acomodando, haciendo todo en la casa, las 2 hijas mías de colegio, 16, 15 años, ahí, mi esposa acostada y el hombre haciendo todo lo de la casa. Y no se fue y no dijo el hombre, a todo el mundo ahí. O sea, no analizó todo lo que estaba pasando, sino güey dijo, qué viejas más vagas. El pobre hombre cocinando y es el que trabaja. Entonces, por eso la Biblia dice, no te metas en la casa de... O sea, vean la impresión que se llevó de mi esposa y de mis hijas. Pésima. Cuando no sabía que mi esposa estaba enferma, recién operada, y mis hijas estaban estudiando. Y la regla mía es que cuando hay exámenes, ellas tienen que estudiar. Y prefiero hacer las cosas yo o mi esposa para que ellas estén estudiando. Porque ese es el trabajo de ellos. Ese es mi concepto, ¿verdad? Del estudio. Ellas tienen que ganar con buenas notas. Entonces yo prefería hacer las cosas yo y mi esposa también, para que ellas pudieran estudiar y que no hubiera justificación para decir, me saqué nota mala. Eso para nosotros no era justificación, nota mala. Nunca ha sido justificación en mi casa, nota mala. Porque es el trabajo de ellos. ¿Verdad? Pero el vecino llegó a la casa y se llevó una información pésima. Esse problema hoy en día un gran problema. ¿Por qué? Porque
usted ve el 90% de la pareja que ahorita no quieren ser erradas, ellos dos, no ellos, a mamá, o papá y demás. Los temas de los esposos y esposa van contra la mamá inocentemente y ya la mamá va contra otro hijo, ya el otro hijo sin querer va a la otra persona y se llama un sapero fue un problema que era esta familia, es de ellos dos. Entonces, por ejemplo, cuando mi esposa y yo nos casamos, tuvimos ese problema, porque mi cultura en Portugal, por ejemplo, la mamá y el papá no tienen que nada que ver en la casa de uno, ni siquiera los problemas. El problema era la Biblia. Yo no sé si mis papás tienen problemas, no sé si mi hermano tiene problemas. Acá no es cultura. Cultura es, uno tiene un problema con la pareja contra toda la familia, no son hijos. Todo el mundo se mete. Todo el mundo se mete. Y al final queda ahí su problema. Siempre, nunca va. Tarde o temprano va a haber un problema. Sí. El Eterno se sagrece, ¿no? Hay que tener sabiduría, ¿verdad? Entonces, La cita del Proverbios 25 y 17. No frecuentes tu pie en la casa de tu vecino, no sea que se así de ti te aborrezca. ajá, o sea, te aborrezca, o sea, un amigo del alma, ¿verdad? Porque ya indudablemente le dijimos, no haya más. No, sí, ya, sí. Lo primero que tampoco estaba así como muy espiritual uno, ¿verdad? En ese tiempo, sí, bueno, yo nunca andaba en cosas así como que lleva, pero digamos. Te cumplió el proverbio, no lo aborreciste. Ya y no, es que ya estuve hablando de mi esposa cuando estaba mal, de mis hijas cuando estaba mal, ¿verdad? Entonces, por eso, o sea, es ciertísimo. Ok, entonces, vemos interesante eso, lo que dice el hermano, ¿verdad? Porque vemos que eran familia al final. Eran familia al final, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Vamos a ver este Bilán en el transcurso para ver cómo está el espíritu de Bilán, porque saben que el espíritu de Bilán sigue vigente. Y les voy a decir por qué sigue vigente, porque siguieron hablando de él. Entonces vemos en Devarim, Deuteronomio 23, 5 y 6 dice, mas no quiso Hashem tu Elohim oír a Balán. Y Hashem tu Elohim te convirtió la maldición en bendición. Porque Hashem tu Elohim te amaba. No procurará la paz de ellos, ni su bien en todos los días para siempre. Entonces, aquí nos está hablando de Balán, ¿verdad? No de Balac. Está hablando de Balán. Y el que quiso maldecir fue Balac. No sabía cómo, pero se buscó a Bilán y Bilán lo hizo. Entonces vemos eso, hermano. Hay cosas que no tenemos, dice, en lo que depende de nosotros estar bien con todos. Ok, pero hay cosas que no dependen de mí. ¿Y qué no depende de mí? Que aunque la persona me hable de todo, de repente no puedo estar en paz con esa persona. No sé si me comprendieron. O sea, hay personas que aunque me quieran buscar y quieren hablar conmigo y quieren hacer todo conmigo y todo muy bonito, no puedo estar en paz con ellos. Cuando digo no es que va a ser mi enemigo, pero no voy a estar en paz con él. Recuerden que paz es shalom y shalom es como un bien común. Entonces, por ejemplo, una persona que solo habla mal de mi esposa, hasta luego, no puedo estar en paz con él. Una persona que solo habla mal del esposo, no se puede estar en paz con una persona así. ¿Verdad? Una persona que solo habla mal de todo el mundo, yo no puedo estar ahí. ¿Qué termino haciendo? Hablando mal. Entonces no puedo estar en paz con ese tipo de personas. No son enemigos, pero no es de mi shalom. Y nosotros tenemos que buscar la paz con todos y seguir. Y la paz es buscar las cosas del Eterno. Si alguien no está en paz, no podemos estar así. ¿Verdad? Hay muchas cosas, hermanos. Hay muchas cosas. Tantas cosas que uno ve, ¿verdad? Que pasan y hay que cuidarlas. Hay que cuidarlas. Las mujeres tienen que cuidar a los hermanos con la vestimenta. Igual los hermanos tienen que cuidar a las hermanas. Es parte de lo que vimos que utilizó el enemigo. ¿Verdad? Entonces hay que cuidarnos en la parte sexual muchísimo. ¿Verdad? O sea, mi concepto es que yo no puedo decirles a ustedes, bueno, hermanos, hay un lugar bonito, vamos a ir, hay piscina, está bien, hay piscina, vamos a meternos, vamos a bañar en la piscina. O sea, en mi mente nunca está que una hermana llegue en traje de baño. Cualquiera, no estoy hablando, ninguna mujer puede llegar en traje de baño. ¿Eh?
Ni un hombre en traje de baño, porque los hombres también tienen traje de baño, ¿verdad? O sea, eso no se puede hacer, hermanos. Eso está prohibido en la Torá. Y hay gente que lo ve común. Invitar a una persona, un amigo, a ir a las piscinas, no está bien. No está bien. O sea, cuando hablo de ese privado, creyentes, entonces los hombres van a ir con su camisetita, bueno, camisetita como la que andan ustedes, ¿verdad? Con su chorcito, y las mujeres también. Y se meten, no hay problema. Pero jamás entrar de baño, hermanos. Ni el hombre ni la mujer. Vea, el que me quiera decir a mí que no va a haber, hermanos, no sé por qué no ha descendido el carro ese que se llevó a Elías y se lo ha llevado. ¿Ah? La Mercaba, yo no sé por qué no ha descendido y se lo ha llevado. ¿Ah? ¿Verdad? O sea, es que es eso. Hay veces que nosotros queremos vernos como tan santos. No, lo que tenemos que hacer es buscar la santidad, porque santos no somos. O sea, aunque el Eterno nos declara santos, pero dice hay que buscarla. Hay que buscarla, hay que anhelarla. Entonces, hay cosas que hay que buscarla, hermano. No. Había una serie, ¿verdad? ¿Recuerdan? La Chimoltrufia. ¿Qué decía la Chimoltrufia? ¿Recuerdan el dicho que decía ella? No nos hagamos tarugos. ¿Recuerdan que decía eso? ¿Ah? Decía, a veces que queremos hacernos eso, hermano. No, o sea, hay cosas que les pasó a los hijos de Israel. Creyeron que ellos podían con eso. Y creyeron que podían ver a esas mujeres. Y terminaron casi exterminados. Y eso va más para los hombres. Por eso digo, a las mujeres tienen que... Porque yo no pienso como mujer, yo pienso como hombre. ¿Verdad? No sé las mujeres, pero uno hombre sabe que es un hombre. ¿Verdad? Y vemos el montón de regulaciones que hay con los hombres. Que el Eterno le pone muchas regulaciones a los hombres. A las mujeres hay veces que no. ¿Verdad? El Eterno nos hizo y él sabe por qué nos dice todo eso. Es más, ¿quiénes pecaron ahí? ¿Los hombres o las mujeres? Fueron los hombres, no fueron las mujeres. ¿Quiénes pecaron con el becerro de oro? Los hombres también. ¿Verdad? Entonces, cuando uno tiene claro eso, entonces uno tiene un pensamiento a decir, el que está firme, mire que no caiga. Y cuídese para no caer. No es no voy a caer, no. Uno anda viendo uno adelante, no es que anda con la maldad, pero tiene que ver la maldad uno. Yeshua dijo, sed mansos como paloma, astutos como serpientes. ¿Verdad? Entonces, aquí vemos que hay gente que no podemos procurar la paz con ellos. No es enojarnos, hermanos, pero esa paz, ese chalón, como que tenemos nosotros aquí, que, ¿verdad? Hay gente que no se puede estar en amistad con las personas, no enemigos. No estoy hablando de ser enemigos, pero esa paz. ¿Verdad? Y el Eterno mismo es el que lo dice, ¿verdad? Josué 13:22 dice, también mataron a espada los hijos de Israel a Bilán el adivino, hijo de Beor, entre los demás que mataron. Ven qué curioso, allá se le veía como profeta y aquí se le ve como adivino. ¿Por qué allá como profeta y aquí como adivino? Porque allá era un profeta, pero ya aquí era un adivino. No era un profeta a las naciones. Sí, pero recuerde que el profeta es el que habla las palabras del Eterno. Recordemos algo, la palabra profeta la han confundido mucho y se ha relacionado mucho con adivino, porque es hablar de parte del Eterno, literal. Todas las bendiciones que dio Bilán las dio de parte del Eterno. Ahí era un profeta. Ahí no era un adivino. Porque el Eterno fue el que le dijo, diga esto, esto y esto. Y lo forzó a decirlo. Y profeta tiene que ver con la palabra del Eterno. No con saber si esto es real o no es real o pegar lo que uno dice. Por ejemplo, usted encuentra a Moisés. Dice la escritura que Moisés fue el profeta más grande que ha existido. ¿Verdad? Y no se levantó en Israel profeta como Moisés. Hasta que él dijo, profeta levantará como yo entre vuestros hermanos. Y ya llegó Yeshua, ¿verdad? Entonces ahí estamos con Yeshua también. ¿Cuántas profecías dio Moisés? Búsqueme profecías de Moisés. O sea, de lo que nosotros pensamos que es profecía. Pero lo que dio fue leyes. Leyes y leyes y leyes. Eso es un profeta. Pero profeta, para nosotros, es alguien que entra en trance, ¿verdad? Y ve cosas y ya. Porque es lo que encontramos en los profetas, ¿verdad? Ciertas acciones así, ¿verdad? Pero profeta, hermanos, es el que habla cosas del Eterno.
¿verdad? Muy parecido a un adivino. Por ejemplo, Bilán, mientras fue profeta y fue adivino, las dos cosas al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque ya él empezó a hacer las cosas, esa conexión espiritual que tenía, empezó a utilizarla. Y ya no fue profeta, fue adivino, aunque tuviera esa conexión espiritual. ¿Por qué? Porque él tenía una conexión buena en lo espiritual. Bueno, conexión buena, una buena antena espiritual tenía, ¿verdad? Lo que pasa es que agarró la antena y la utilizó para mal. Eso es como uno que tenga el celular y ahí ponga a ver enseñanzas y cosas del Eterno, se ponga a ver pornografía, ¿verdad? Igual, ¿verdad? Entonces, Bueno, la profecía y la adivinación es parecido, muy parecido, ¿verdad? Por ejemplo, la brujita aquella que iba atrás de Pablo y de aquel le decía, estos son dos hombres del Dios Altísimo, ¿verdad? Y era una bruja y Pablo se obstinó tanto y le dice, cállese. Y le sacó el espíritu de adivinación y todo el mundo se enojó porque era divina, dice. No era profeta, era divina. Pero ella no estaba hablando de parte del Eterno, el Eterno nunca le dijo eso. ¿Cuál es la diferencia? Parece a Bilán, pero no era igual que Bilán, esa era hechicera, esa no era profeta. ¿Por qué? Porque ella decía lo que quería decir. Son hombres del Dios Altísimo, nada más. Para seguir manteniendo su poder. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces la adivinación parece profecía, pero es para mantener esa parte que me vean que soy espiritual, ¿verdad? Pero no es eso. Vemos ahí cómo le dicen dice ahí, ¿verdad? Que los tuvieron que eliminar. A Balaam lo mataron a espada. Acuérdate, profetas, en el Antiguo Testamento lo que enseñaban era la palabra, no La Torah. La escuela de profetas, yo en el otro campamento nunca la entendía, porque para mí profecía, profeta es lo que han enseñado. Y para mí eso era profecía. Yo digo, ¿de cómo les enseñaban a profetizar? O sea, si se supone que es una conexión que le llega a uno, ¿verdad? Con un cablazo ahí ya, ¿verdad? Más o menos así lo hemos interpretado, ¿verdad? ¿Verdad? No, es que la escuela de los profetas eran guardadores de Torah que sabían la Torah. Por eso después cuando llegamos a donde Yeshua no encontramos escuela de profetas. ¿Por qué no encontramos escuela de profetas ahí? Porque era escuela de rabinos. El sistema cambió, ya no era escuela de profetas que anunciaban la palabra y decían la palabra escrita. Si no eran los rabinos los que enseñaban, entonces por eso cambió el sistema. Ya no era escuela de profetas y no era escuela de rabinos, que al final era lo mismo. Venía siendo exactamente casi que lo mismo. ¿Verdad? Que era que enseñaban la palabra del Eterno, decían la palabra del Eterno, aclaraban la palabra del Eterno. Eso es un profeta en la Biblia. En la Biblia. Josué 24, 9 y 10 dice, después se levantó Balac, hijo de Zippor, rey de los moabitas, ¿verdad? Y peleó contra Israel y envió a llamar a Bilam, hijo de Beor, para que os maldijese. Mas yo no quise escuchar a Balaam, por lo cual os bendijo repetidamente y os libré de sus manos. Entonces vemos que aquí lo bendijo repetidamente porque el Eterno fue que lo obligó. Lo obligó. ¿Verdad? Él iba a decir una cosa y decía otra. Él iba a decir algo y decía otra cosa. ¿Verdad? Entonces fue palabra del Eterno porque él llegaba y hablaba y no decía lo que quería decir, sino le salía otra cosa. Yo era consciente de eso, ¿no? Sí, él era consciente de eso, pero obligado. Obligado, ¿verdad? Obligado porque el Eterno le obligó. No entendemos específicamente cómo le obligó, pero era obligado. No era la voluntad de él. O sea, él nunca quiso bendecir a Israel. ¿Verdad? De hecho, como no pudo, entonces ideó ya humanamente, dice, no lo pude hacer, entonces busquemos otra estrategia. Y vemos que les dijo, hagan eso con las mujeres, pónganlo así, porque él pensaba como hombre. Como pensaba como hombre, dice, aquí están listos estos sujetos. Aquí nos arrancamos. ¿Verdad? Entonces hay que tener cuidado, ¿verdad? Y hay que ser conscientes. O sea, vean la conexión espiritual que tenía ese hombre. No digo buena, sino lo que él entendía de la mente humana, la psicología que tenía, ¿verdad? Que dice, aquí los atravieso. Y así fue. La ganó con eso. Hombres santos. Recordemos que esa gente que estaba ahí era gente buena. ¿Verdad? Guardadores de Torah hasta ese momento. Les entraron por donde sabían que podían derrotarlos.
Por eso nosotros tenemos que ser muy sinceros, hermanos. Hay veces que los hombres y el liderazgo pone como que no, yo no veo nada, yo aquí, yo soy muy santo. Y entonces por eso tome, porque es tan santo que tome, no. No, hay que hablar las cosas como son, ¿verdad? Y no es que uno sea carnal ni nada, sino es que es lo que dice la ciencia, es lo que dice la psicología y es lo que dice la escritura principalmente, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? Y así las mujeres pueden entender a los hombres también. No entenderlos que se jalan torta, no, sino entenderlos de cuidarlos. ¿Ahí me entendieron? Entenderlos de cuidarlos, ¿verdad? Porque torta no vale, aquí eso no vale, porque todo eso después tomen. No hubo justificación, porque ellos sabían que no tenían que ir ahí. Ok. Miqueas 6:5. Entonces vemos que el espíritu de Balaam sigue vigente, por eso. En Miqueas, ya uno de los últimos profetas. Dice, pueblo mío, acuérdate ahora que aconsejó Balac, rey de Moab, y que le respondió Bilán, hijo de Beor, desde Shittim hasta Gilgal, para que conozcamos la justicia del Rey. O sea, ¿verdad que le vuelvo a decir? Recuérdese, hermanos, nunca pierdan eso, le dice al pueblo de Israel. ¿Cómo los atacaron? ¿Cuál fue la debilidad que vio en Israel? ¿Verdad? Y acuérdense, vea que aquí está pasando algo parecido. ¿Verdad? Hay una situación similar, entonces dice, recuérdese lo que pasó allá. Y Nehemías, esta reforma fue drástica, fue específicamente para ese momento, pero fue una reforma que tuvo que hacer Nehemías drástica. Y dice 13:1-3, dice, aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación del Eterno, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Bilán para que los maldijese. Mas nuestro Elohim volvió la maldición en bendición. Y vean lo que hicieron. Cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Y si usted sigue leyendo, dice que las mujeres casadas con los hijos los echaron. Hombres casados con hijos los echaron. Por eso una medida drástica para ese momento. ¿Por qué? Si no hubiera hecho eso Nehemías, desaparece el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque ya tenían más poder. Las mujeres extranjeras estaban dominando a los hombres. Eso no es nuevo, claro. Nunca ha sido, las cosas no han cambiado. Dice, la mujer sabia o la destruye. Las dos cosas. Entonces, echaron a las mujeres, las echaron con hijos, hermano. Imaginen lo que es que digan a uno teniendo su esposa y 2 hijos y le dice, échela o échela, no hay opción. Porque si no, desaparece usted y todos desaparecemos aquí. Y las echaron. Entonces, ¿qué es lo que vemos ahí? Agarrémosle, como dijo aquel, tomémoslo por el lado amable. ¿Qué nos está diciendo? Vean a ver con quién se están enredando. Vean a ver quiénes son sus amigos. ¿Quién es el amigo que usted llega ahí y le cuenta todo? O sea, veamos quiénes son nuestro círculo de contacto. Eso es lo que nos está, ese es el mensaje para hoy. No es hacer esto, ¿verdad? Pero digo, algo drástico para ese momento. Pero entonces, observemos quién es mi amigo, quién es mi amiga, a quién estoy pidiéndole consejo, ¿verdad? Vean, hermanos, yo siempre lo he dicho. Hay gente que va y le pide consejo al psicólogo y es un perverso. Nada más porque es psicólogo o psicólogo y es un perverso. No, pidámosle a alguien que yo sepa que es ejemplo, que ha pasado por ciertas cosas y me va a ayudar, ¿verdad? Que me puede encaminar, que sea psicólogo, que sea psiquiatra, que sea, ¿cómo se llama esta nueva? Neuro, no sé qué ahora que hay. Ahora sale uno ahí que neuro no sé qué, neurociencia, ¿verdad? Que sea un experto en neurociencia,
si no es alguien que sepa Torah y que me esté guardando la Torah, lo que me puede decir es un montón de tonteras. ¿Verdad? Hay que buscar el consejo como la escritura lo dice. ¿Dónde se dice que se debe buscar el consejo? ¿Verdad? Y hay veces que ahí es un delirio, también tiene que dar confianza. Los hermanos tienen que dar confianza y tienen que ser capaces de guardar los secretos. ¿Verdad? Porque hay cosas hay cosas que mi esposa no sabe, hermanos. Ni las va a saber nunca. Ella sabe todo lo que soy yo, Mi vida es, yo no tengo problema, ¿verdad? De hecho, un día me mandaron mi amorcito y me mandaron corazones, una mujer que no conocía. Se equivocó la mujer y me mandó corazoncitos y todo. ¿Verdad? Fue un error, pero ella sabe quién soy yo. Ella sabe que puede agarrar mi teléfono y abrirlo cuantas veces quiera. Que mi teléfono no es algo privado. ¿Verdad? Ella sabe quién soy yo, ella agarra el teléfono y bueno, nunca, de hecho ni lo agarra. ¿Verdad? De hecho ni lo agarra, pero ese día curiosamente, no sé cómo se dio, y vio los corazoncitos y mi amor aquí lo vio primero que yo. No pasó nada porque ella sabe quién soy yo, pero son cosas que uno tiene que ver, hermano, tiene que saber, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando? Y ese saber quién nos puede aconsejar, ¿verdad? ¿Quién nos puede aconsejar? Cuidarnos de todo eso. Entonces, vean qué decisión más tremenda. Echar a las mujeres con los hijos. Imagínense un líder diciendo eso ahorita. ¿Y Nehemías es un héroe en la Biblia? O semejante. Imaginen lo que es decirle a alguien, deje a la novia, no le conviene. No, es que no me puede decir eso. Es que no, él no es mi papá, no es mi mamá. Hermano, Nehemías le dijo a la gente que no era nada de él. Al pueblo de Israel entero. No piensen que fue el hermano y la hermana que le dijo eso. Al pueblo entero que le dijo eso. Sin opción. ¿Verdad? Entonces, hay veces que queremos que nos hagan así, manito. Hay cosas que también hay que decirlas como son. ¿Verdad? Y no se puede andar justificando. Vean cómo hemos visto a este Bilán. Vean que lo que estoy diciendo. Segunda de Pedro 2, 14 al 16. Dice, tiene los ojos llenos de adulterio. ¿Por qué? ¿Por qué Bilán? Eso fue lo que enseñó. ¿Verdad? Eso fue lo que... No sé cuántos han leído Daniel 13. Daniel 13 es. ¿Hasta dónde llega Daniel? 12. Bueno, existe Daniel 13. No sabían eso, que existe Daniel 13. ¿Verdad? En Daniel 13, nada más que hay que buscarlo en una versión que lo tenga. Y 14 también tiene. ¿Verdad? En Daniel 13, mira, no está disponible en la versión que yo tengo, sí. Daniel 13 habla de unos jueces. ¿Qué versión? ¿Cuál versión? K2, la versión K2. ¿Verdad? Vamos a ver si tal vez alguna de estas lo tenga. Ok, por ahí está. La castellana, la nacarcolumna, ¿verdad? Todo eso lo tienen. Mira, no me había fijado yo. La castellana, pero la castellana no la tengo activa aquí. Bueno, le resumo. En Daniel 13, resulta que hay dos jueces que se enamoran de una mujer muy bonita, llamada Shushan, y empiezan a maquinar cómo abusar de ella, ¿verdad? Entonces, a eso es lo que se refiere también la escritura, cuando nos habla de todo eso. Empiezan a maquinar cómo abusar de ella, llegan a la conclusión de invitarla a la casa, de ir a la casa de ellos, cierran el portón por dentro. Recuerden que todo estaba amurallado, ¿recuerdan? Y nadie tenía abierto por las guerras y todo eso. Cierran la puerta, se quedan con la fuerza en la muchacha se defiende. Estoy resumiendo, ¿verdad? Es bastante. Se defiende y entonces y entonces gritan que fue que ella estaba con un hombre. Ella, ¿verdad? Entonces la llevan a juicio y llega Daniel. Daniel era el juez, llamaron a Daniel. Estamos hablando de que no estaba en Israel, estaba en Babilonia. Llaman a Daniel y Daniel empieza a juzgar y empieza a entrevistarlos por aparte. Uno decía una cosa, otro decía otra cosa, ¿verdad? Y al final
Daniel se da cuenta que lo que ellos tenían eran esos ojos de adulterio con la muchacha porque era muy bonita, ¿verdad? Era una muchacha santa. Entonces también vemos, hermanos, que hay veces que hay gente que critica mucho la vestimenta de las mujeres que se ven lindas, todas se ven lindas, pero hay gente que critica a las muchachas principalmente, ¿verdad? Las critican, es que mira, aquí, allá, uno lo ha visto. Y hay veces que lo que la están viendo bonita, entonces empiezan a criticarla, como estos hombres de Daniel 13. Ahí después lo pueden buscar, Daniel 13, para que vean toda la historia. Daniel 14 habla de Bel, el dragón. En el 14 habla de Bel, que era una serpiente, ¿verdad? Que alimentaban ahí, todo eso también. Está buena la historia, ¿verdad? Que tiene su sentido. Dice aquí, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes. Entonces, vemos que esta gente, este tipo de profetas, como Bilán, seducen a los inconstantes, los que buscan experiencias, los que buscan en la Kabbalah, los que buscan en el Zohar, todas esas cosas fantasiosas, que no tengo nada en contra del Zohar ni de la Kabbalah, claro. Lo que pasa es que hay gente que no puede estudiar eso porque tiene que ser con un maestro que conozca de eso. No el montón que hay en internet. No el montón que hay en internet, porque yo conocí a uno, ¿verdad? Que unos empezaron a estudiar con él y decía lo siguiente, pues digo, hay que tener cuidado. Ya lleva toda la charla, más o menos bonita, ¿verdad? Y después decía, cierren los ojos. Oiga la estrategia, cierren los ojos. Véase en el Maguen David, ¿verdad? Véase en el Maguen David, véase en la punta. Ahora vamos a orar y vamos a bajar a Metatrón. ¿Saben quién es Metatrón, verdad? ¿Todos saben quién es Metatrón? Eso está un poquillo jalado ahí, pues hay otra explicación. Ese no es el Metatrón aquí en la tierra. El Metatrón del cielo es otro. Ajá. Ajá. Entonces, es algo tan poderoso que dice la misma Kabbalah y el mismo Zohar que cuando Moisés estaba recibiendo la Torá, un ángel lo llevó, porque ustedes se encuentran ahí, encuentran que sí, un ángel lleva a Moisés y le dice, hasta aquí puedo llegar yo. ¿Verdad? Creo que fueron 3 ángeles los que encaminaron a Moisés hasta llegar a donde la Torá. Llegan y le dice, hasta aquí puedo llegar, porque la presencia de Metatrón es tan fuerte que si yo me acerco a él, me quema su presencia. Oiga, ¿quién es Metatrón? Un ángel celestial enviado del Eterno, dirigido por el Eterno, dice, no puedo acercarme a Metatrón porque me quema su presencia. Y los que están un poco carnales, ¿sabes? Bajando a Metatrón. Entonces, eso es gente incauta, como dice ahí, inconstante, que quieren esas emociones. Y yo oía que decían, ya lo bajamos, ya lo estamos viendo. Yo decía, ¿cómo es eso tan raro? ¿Verdad? Porque si hubiera sido otra cosa, uno todavía pudiera decir, y puede ser. Pero a ese ser tan espiritual, ¿verdad? Que es más, la Kabbalah dice que está al lado derecho del Eterno, ¿verdad? O sea, ese ser es tan poderoso, ¿verdad? Según la Kabbalah y todo eso. Y entonces digo yo, cabalistas haciendo y bajando Metatrón, ahí donde hay un poco de carnales, y todo el mundo viéndolo. Entonces, eso es lo que dice aquí, ¿verdad? Que seducen a los inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición, ¿verdad? Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Bilán, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Entonces vemos que al principio Bilán sí iba a ser un hijo del Eterno, ¿verdad? Era hecho para ser profeta, pero no lo quiso hacer a las naciones, que es lo que se dice en el judaísmo. Entonces vemos la estrategia de Balaam. Los famosos profetas que hay que por dinero profetizan. Ese es el camino de Balaam. Entonces la gente busca eso y eso es puro Balaam. Dice que fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga habló con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. La locura de no hacerle caso al Eterno, ¿verdad? Entonces vemos aquí las cosas. Son esos que andan ahí lisonjeros, ¿verdad? Todo bonito, ¿verdad? No se cansan de pecar, seducen a las almas incautas y ese es el cuidado que hay que tener,
Judas también lo dice. Vea que este Bilán era tremendo. O sea, el espíritu de Bilán está tan vigente que como el espíritu de Amalek, que la gente habla, ¿verdad? Judas 1, que de hecho existe solo uno, un capítulo 11 y 12 dice, hay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balán también, hablando de los falsos profetas. Si usted ve el contexto, es falsos profetas. Y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros vestidos que comiendo impúdicamente, por eso vemos que comieron. ¿Por qué? Porque fue lo que utilizó Bilán, que no lo utilizó ni Caín, ni lo utilizó Coré para pecar. ¿Verdad? Ellos usaron otra cosa, Coré usó una cosa y Caín usó otra cosa. ¿Verdad? El que usó la comida fue Balán. ¿Verdad? Con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevados de acá por allá por los vientos, árboles otoñales sin frutos, 2 veces muertos y desarraigados. Entonces vemos aquí que interesante. No podemos ser llevados por cualquier viento de doctrina. Por eso tenemos que afianzarnos en una doctrina. Voy a decir algo y espero que me entiendan. No vamos a estar de acuerdo con todo lo que hace el rabino. No espere que todo lo que el rabino dice usted diga a todo es así y creo que es así. No esperemos eso, ¿verdad? O sea, el que espera eso está en problemas, porque se va a encontrar con algo que no le va a agradar de camino o conmigo. Algo se va a encontrar que no le va a gustar, ¿verdad? Pero es que tenemos que tener una línea para no ser como Balán, para no ser como estos hombres, porque si no vamos a caer. Vean qué interesante, a Caín le pasó eso, a Balán le pasó eso y a Coré le pasó eso, porque no se estableció y no siguió una línea. Ok, y cuando digo eso me refiero a cosas que no son pecados, lógicamente, ¿verdad? Porque cuando la Biblia me dice que Pedro y a Juan le dijeron, cállense y no hable más en el nombre de Dios, dijeron, mejor obedecer al Eterno antes que a los hombres. Y mucha gente se agarra ahí para decir, yo no sigo a nadie, vea lo que hicieron ellos. No, en eso porque iba en contra de la Torá, ¿verdad? Si algo va en contra de la Torá, y no nos sujetamos, pero no encontramos a Juan y a Pedro diciéndole, vea que ellos nos mandaron a decir esto, no lo hagan ustedes. ¿Se lo quedaron? ¿Lo obedecieron? No, pero se quedaron calladitos. Ya no empezaron a decirle a los otros apóstoles, mira, ¿qué nos mandaron a caer? Ustedes no se callen tampoco. No encontramos eso, ¿verdad? Porque no es eso lo que se busca es estar juntos. Entonces, si nosotros no nos agarramos de una línea, hermanos, vamos a andar brincando por aquí y por allá. Ok, hay cosas que no son negociables, definitivamente, ¿verdad? Hay cosas que no son negociables, los mandamientos no son negociables, Yeshua no es negociable, pues lógicamente hay cosas que no vamos a estar de acuerdo, ¿verdad? Pero que bendito el Eterno, en la alianza, lo de Yeshua está ahí claro, lo de los mandamientos, ¿verdad? Entonces, vamos por ahí. Son cosas que tal vez son mínimas, ¿verdad? Son mínimas. Y vea que dice 2 veces muertos. Apocalipsis 2, 13 y 14 dice, yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Vea dónde está esta congregación. Está el puro Satanás, el puro diablo, ¿verdad? Pero retienes mi nombre. O sea, no has negado mi fe. Ni aún en los días de Antipas, mi testigo fiel, que fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. A este Antipas dice que, no sé si es este Antipas, creo que sí es este, que lo despellejaron vivo. Le quitaron la piel. Creo que es este Antipas al que le pasó eso. No recuerdo muy bien, pero creo que es Antipas que le pasó eso. Por eso, o sea, que lo mataron no era nada, entre comillas. Es como lo mataron. Bueno, el asunto es cómo lo mataron. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes allí a los que retienen la doctrina de Balán. O sea, estaban súper fuertes, súper bien cimentados, pero tenían unas poquitas cosas, que es que en cualquier momento se les desbarataba todo. En cualquier momento se les destruía la fe y se les destruía todo. ¿Por qué? Tenían ahí a los que seguían la doctrina de Balán. O sea, posiblemente tenía gente ahí que sabía mucho, que conocía mucho y seguro pedían mucho dinero, mucha comodidad, muchas cosas.
Podría ser que era lo que pidió Balán. Recuerde que Balán no quiso ir cuando llegaron los primeros porque eran hombres comunes, hasta que le mandaron príncipes. O sea, yo soy muy importante, ¿verdad? Podría ser que no sea esa otra parte, ¿verdad? Que hemos hablado, sino esa otra parte de importancia, que es más importante de lo que realmente es uno. Como he dicho, venimos a servir, no a ser servidos. Entonces, Bilán, recuerda que lo mandan a y dice, yo no voy a ir. ¿Y qué hicieron? Mandaron gente más importante, ¿verdad? Entonces, ahora sí voy, porque mandaron gente más importante. Entonces, hasta eso hay que tener cuidado, que no se le eleve a uno, ¿verdad? Que el Eterno lo empiece a usar a uno y se le eleve esa parte, ¿verdad? Que yo soy el carga y yo aquí. No, solo somos el vaso. Sin agua no somos nada, ¿verdad? Entonces eso es importante, dice. Que enseñaba a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Entonces vemos otra vez que en Éxodo no lo dice, en Números no lo dice, ¿verdad? Que comieron, nada más dice pusieron a las mujeres, pero la primera estrategia fue comida. Hay un secreto para las mujeres. Una de las cosas para tener al hombre feliz de la vida es comida. No hay tampar, comida. El hombre comiendo está feliz. ¿Verdad? El hombre comiendo está feliz de la vida. Es una de las debilidades del hombre, pero es una bendición para las mujeres. Saber eso. ¿Verdad? Saber eso. Después le digo la otra. Dos cosas nada más y el hombre está feliz. Cuando hagamos una charla para adultos, después vamos a comentar eso. Pero son cosas importantes que tenemos que saber, hermano. Parece chiste, pero hay cosas tan importantes que las mujeres tienen que decir, esto es lo que necesitamos nosotros. Y el hombre tiene que decir, esto es lo que necesitamos nosotros. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a entender muchas cosas porque muchas veces se destruyen los matrimonios, ¿verdad? Muchas cosas, ¿por qué las cosas no funcionan? Porque el hombre quiere que la mujer actúe como uno y la mujer quiere que actúe el hombre como ellas. Entonces, no podemos entenderlas a las mujeres ni las mujeres pueden entender a los hombres, porque son dos cosas totalmente diferentes. Y si no entendemos eso, entonces vamos a estar en problemas. A las mujeres, ¿qué le dice? Peinados ostentosos, no como la otra, ¿qué le dice a las mujeres? En Pedro, por ahí también lo buscan ahí, cuando le dice a las mujeres peinados ostentosos, vestidos aquí, vestidos allá y todo eso. ¿Qué le está diciendo a los hombres? ¿Cómo tenemos contentas a las mujeres? Llévela a la tienda y esté 2 horas con ella, ahí no importa. Aunque no compren nada. Y el hombre dirá, qué pereza, ¿cierto o no? Pero cuando uno es inteligente y ve que eso es lo que le gusta a la mujer, va y está las 2 horas. ¿Sí? Lo que hace uno es que si es una zapatera, pide el banco de sentarse y espera feliz. Entonces, ¿qué le gusta a las mujeres? Sí, eso, seamos inteligentes, ¿verdad? Claro, hay que estar ahí 2 horas, no importa. Ah, pero no queremos estar las 2 horas, pero queremos que lleguen y cocinen rico. ¿Cierto o no? Bueno, hay 2 versículos, uno en Timoteo y otro en Pedro. El de Timoteo dice, pudor no es que no con peinados, ni oro, ni perlas, ni vestidos. Hermanos, ¿qué nos está diciendo la escritura? A los hombres sean inteligentes, estén las 2 horas o 3, tranquilos, y si tienen la plata, suéltela para que compre también. Y si no tenemos, ni modo, ¿verdad? Pero si tenemos, suelte el billete. Eso es lo que le está diciendo, ¿verdad? Lógicamente, si se tiene la posibilidad. Ah, pero si queremos buena comida, si queremos muchas cosas ricas, ¿verdad? Dijo alguien, es que mi esposa solo me cocina huevo y solo huevo y solo huevo. Y le dice, ¿y usted qué le compra? Huevo. Solo huevo y solo huevo. ¿Y qué compraba? Huevo. ¿Verdad? Quería carne y nunca llevaba carne. ¿Verdad? Entonces, vean, todo eso es importante, hermano. ¿Por qué? Porque eso nos lleva a ser felices con nuestra pareja. ¿Verdad? Son cosas que tenemos que ir entendiendo y meditando. Por algo están escritas. Ok, vean qué interesante, ya con esto casi voy cerrando y dice,
Si los falsos profetas fueran fáciles de distinguir, no haría falta una advertencia contra ellos. Vean qué tremendo eso, hermano. Si los falsos profetas fuera fácil de distinguir, no haría una advertencia contra ellos. ¿Cuántas veces advertencia? Usted encuentra a todos los apóstoles señalando eso. Usted encuentra a Yeshua señalando eso. Usted encuentra a los profetas señalando eso. Usted encuentra a Moisés señalando eso. A todos. ¿Por qué? Porque hay que tener cuidado. Nadie le va a dar un billete de 50,000. Se lo podían dar hace cuánto? 3 años atrás, que todavía existían. Que salieron y se fueron. Los billetes de 50,000. Podían falsificarle a uno y darle uno, ¿verdad? Pero ahorita le viene un billete de 50,000 a ustedes, ¿qué van a decir? No lo acepto, eso no existe. Entonces es igual. O sea, la falsificación es muy parecida. Es muy parecida, dice. Y ellos, el hecho de advertirnos que debe tener cuidado con ellos, nos enseña que no es fácil saber si un profeta está hablando de parte de Hashem o de parte de un espíritu engañoso. Aparentemente los mensajes de los falsos profetas son buenos. Lo importante para nosotros es mirar el fruto de la influencia de ese profeta. ¿Cómo es su conducta? ¿Cómo es su vida moral, sexual y económica? ¿Cómo habla en la intimidad? ¿Cómo viven sus seguidores? ¿Cómo está su familia, su esposa y sus hijos? ¿Qué dice su esposa de él? ¿Qué dicen sus hijos de su padre? Todas estas cosas y otras son el fruto de la vida de ese profeta. Y yo digo, por su fruto lo conoceréis. Entonces, esta es la evidencia que podemos tener y pesarlo con la Torá de si ese profeta viene el Eterno o no viene el Eterno. Porque es triste escuchar, ¿verdad?, a hijos hablar más de los papás. Pastores que los hijos detestan al papá, ¿verdad? Detestan a la mamá, ¿verdad? Entonces, hay que saber eso, ¿verdad? ¿Qué es el fruto? ¿Y qué es el fruto? La Torá lo dice. Contra tales cosas no hay ley. O sea, si no hay una ley en contra de eso, ¿qué quiere decir? Que estamos guardando toda la Torá. Dice, una cosa es probar la profecía y otra cosa es probar el profeta. Son dos cosas diferentes. ¿Verdad? Probar la profecía y probar el profeta. Son dos cosas diferentes. ¿Por qué? Hay que probar las dos cosas. David era profeta. ¿Sabían eso? David era profeta también. ¿Cuántas profecías hay de David? Montones. Muchas profecías. Y cuando le habló un espíritu malo que mandó a cesar el pueblo y el pueblo iba a perecer, ¿quién le habló? Entonces, ¿qué se pesó ahí? ¿Al profeta o a la profecía? ¿Qué había que pesar ahí? Es más, el que lo pesó bien. ¿Saben quién fue el que lo pesó? El general Joab. El general Joab pesa la profecía cuando David le dice vaya a censar a todo el pueblo y dice eso está mal. Y aún así tuvo que hacerlo, ¿verdad? Si no lo hacía estaba en problemas. ¿Y por qué Joab fue a hacerlo? Para salvarle la tanda. Si Joab no hubiera ido, la cosa es peor. Porque hubiera mandado a otro. Y ese otro hubiera censado a todo el pueblo. Joab dejó una tribu, creo que fue, o dos, sin censarlos. No los censó. Entonces Joab al final sacó un poco la tanda ahí, ¿verdad? Tuvo que hacerlo. Hay profetas que son dadas, profecías, perdón, hay profecías que son dadas según la Torá, pero con un espíritu ajeno a la Torá. ¿Verdad? Tenemos el ejemplo en Hechos 16 al 18, que es lo que le dije a la brujita, que decía, estos son hombres del Dios Altísimo, ¿verdad? Entonces, lo decía, como dice aquí, según la Torá, pero ajenos a la Torá. Entonces era una divina. O sea, el profeta siempre va a agarrar cosas de la Torá o cosas de la Biblia para profetizar, pero lo que es como el ganchito nada más. El ganchito para sacar, por ejemplo, el anzuelo. El anzuelo sin la cuerda no sirve para nada. Y el anzuelo sin carnada no sirve para nada. ¿Qué es la Torá? La carnada. Pero cuando se comieron la carnada vienen pegados del anzuelo, ¿verdad? Para ponerlo en palabras de pescador. ¿Todos saben pescar? A veces digo cosas que me olvida que no todos saben pescar. ¿Alguien ha pescado aquí?
Ok. ¿Verdad? Tiene su ciencia pescar. Paciencia, ciencia, tiene de todo, ¿verdad? Entonces, hay que tener cuidado con eso. Amén. Dice, y sucedió que mientras íbamos al lugar de la oración, oiga dónde iban, nos salió al encuentro una muchacha esclava que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos adivinos. Entonces, cuando hay ganancias para los amos, es adivino. Oiga, cuando hay ganancia para los amos, eso es adivino. Ya todos los falsos profetas se miden por esto. Es la evidencia más grande. Todo aquel que pide, cuando está profetizando, es un adivino. Es un adivino. Siguiendo a Pablo y a nosotros, le estaba diciendo, estos hombres son siervos del Elohim Altísimo, quienes proclaman el camino de salvación, y esto lo hacía por muchos días, más desagradando a Pablo, se volvió y dijo al Espíritu, te ordeno en el nombre de Yeshua, el Mesías, que salgas de ella, y salió en aquel mismo momento. ¿Verdad? Entonces vemos ahí que el mensaje era bueno, pero era para ganancia. O sea, se utiliza la palabra también para ganar. Y es así los versículos donde dice que harían mercadería en los últimos tiempos. ¿Verdad? Entonces, cuando vemos esas famosas profecías y van acompañadas de que vamos a recolectar la superofrenda y al que ve, ¿verdad? Solo cosas buenas le profetizan, es un problema. La profecía del Eterno casi siempre viene acompañada de reprensión. Nunca casi usted no la va a encontrar. Que esa profecía del Eterno casi siempre es, vas a ser millonario. No se encuentra eso. Vas a viajar a Estados Unidos. No se encuentra. Vas a ir a predicar a la nación. Dígame, ¿quién profeta no ha profetizado eso a todo el mundo? Vas a ir a las naciones, vas a ir aquí, vas a ir allá. Lo que uno quiere oír, psicología. Como soy Vilán, psicología. ¿Verdad? Entonces hay que tener cuidado con ese tipo de profecías. Amén. No sé si tienen alguna pregunta, alguna consulta.